Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Comenzamos una jornada más. Hoy el tema es cómo la IA está simplificando la gestión documental de las empresas. Como ya tal vez algunos nos han acompañado en alguna jornada más, comenzamos primero con una pequeña presentación de lo que es la UAP y luego comenzamos con el ponente. Sina Acelera Pyme. A ver, primero, ¿qué es INEO? INEO es una asociación de empresas de tecnología de Galicia, ¿vale? Llevamos más de 20 años para el sector TIC y dinamizando la transferencia de tecnología. Es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Y bueno, dentro de INEO tenemos lo que es la oficina Acelera Pyme. La oficina da soporte a las empresas, autónomos y emprendedores de Galicia en sus procesos de transformación digital. Actuamos como un transformador digital en donde sensibilizamos y dinamizamos la demanda de la tecnología. El servicio de la UAP es totalmente gratuito, va dirigida a todas las empresas, autónomos y emprendedores gallegos. Nos pueden encontrar tanto físicamente en nuestra oficina de Vigo como en nuestra oficina de Ourense y también de manera virtual en www.ineoacelerapyme.org, donde también podrán encontrar mucho material de ayuda. Luego, bueno, ¿cómo lo pueden hacer? También a través de nuestra plataforma, que fue la que acabé de mencionar, a través de correo electrónico, vía telefónica o presencial en alguna de nuestras oficinas. Y esta oficina estará disponible hasta octubre del 2027. Vale. ¿Cómo se crean estas oficinas Acelera Pyme? Bueno, pues estas oficinas Acelera Pyme son adscritas al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es una convocatoria que se presentó en el 2025 con una ayuda que fue concedida por más de 29 millones de euros para impulsar toda esta transformación digital para pymes, autónomos y emprendedores. ¿Vale? El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto y el resto, bueno, en este caso se hace cargo INEO, que, bueno, lo hacemos con mucho gusto para poder dar este servicio, ¿vale? Y bueno, pues dentro de la oficina Acelera Pyme tenemos los servicios de asesoramiento presencial y virtual. También tenemos elaboración de contenido sobre tecnología y emprendimiento que podrán encontrar en todas nuestras plataformas virtuales. Talleres de digitalización y emprendimiento, que son los que vamos a hacer como este que tenemos ahora mismo. Información sobre financiación pública, que también lo encuentran en nuestras plataformas digitales o también en alguna de nuestras oficinas. Guías de digitalización en nuestras plataformas virtuales y también a través de todas estas jornadas lo que buscamos es un networking entre oferta y demanda tecnológica. Vale, pues aquí un poco acerca de cómo contactarnos en nuestras redes sociales, nuestras líneas telefónicas y, bueno, nuestra página web y también nuestras redes sociales. Y bueno, empezamos un poco la jornada. Darle la bienvenida a Evolca y agradecerles por acompañarnos en esta jornada, a Ignacio y Antonio, que nos van a hablar de un tema que ahora mismo es muy importante a día de hoy para las empresas. Y muchas gracias, Ignacio, y le doy la palabra. Venga, pues nada, oye, gracias, en primer lugar, gracias a vosotros, ¿vale? Gracias por estar aquí, gracias a los que estáis en el otro lado de la pantalla. Darle la enhorabuena a INEO por este tipo de iniciativas que creo que son también muy importantes, ¿vale? Porque al final se trata de dar voz también a gente como nosotros, ¿no? A empresas como nosotros, pero también de alguna manera, dar ese conocimiento que creemos que también es fundamental, ¿no? Como decía, pues mi nombre es Ignacio Fontaíña, yo soy el responsable de Vol a nivel de Galicia y me acompaña
Antonio Urbano, que es el responsable de soluciones de Evol a nivel nacional, ¿vale? En Evol principalmente, o nuestro objetivo principal es ayudar a las empresas a que trabajen de una manera más eficiente, basándonos sobre todo en la digitalización y en la automatización de todos esos procesos empresariales que al final pues, nos conllevan el día a día, pues que a lo mejor no trabajamos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, antes de empezar un poco con la charla, que hoy va muy orientada hacia un tema que está muy de moda hoy en día, que es la inteligencia artificial y que creo que todo el mundo lo tiene muy presente, ¿vale? Sobre todo este año, porque cada vez que visitamos a las empresas parece que el objetivo principal es inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Nada, me gustaría haceros una pregunta y seguramente todos me contestaréis positivamente, ¿no? ¿Cuántos de vosotros durante esta semana habéis utilizado ChatGPT o habéis utilizado una inteligencia? Posiblemente la mayoría o todos, ¿no? Pero realmente la siguiente pregunta sería hacernos ¿cuántas de esas inteligencias artificiales, cuántas de esas inteligencias artificiales las hemos empleado? Perdón. ¿Cuántas de esas inteligencias artificiales las hemos empleado para que realmente nos ayudasen a mejorar nuestros procesos empresariales? Esa es un poco la clave, ¿no? Es un poco la clave. Nosotros conocemos, que es la gestión documental, pero cómo al final, sumándole esa inteligencia artificial, esa gestión documental, conseguimos mucha más eficiencia, mucha más eficacia y un nivel de automatización mucho mayor. Y sobre todo, cómo somos capaces de incorporarla dentro de esos procesos estratégicos, que esa es la clave al final en la que todas las empresas tenemos que estar pensando cómo emplear la inteligencia artificial procesos estratégicos de nuestras empresas. Para ello tenemos a Antonio, que es la persona que todos los días está con clientes, con este tipo de soluciones y bueno, y nos va a explicar un poco su experiencia, lo que se encuentra y qué beneficios pues está sobre todo aportando la inclusión de esta tecnología dentro de esos procesos empresariales. Vale. Perdón, antes de continuar, es que nos dijeron en el chat que se oye mal, por favor. Es que tuvimos ahora una pequeña interferencia, pero si nos pueden confirmar si ahora mismo se escucha, si escuchan bien. A ver, chat. Ahora sí, vale, genial. Antonio, Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla por invitarnos también a INEO. Nada, vamos a hablar un poco del tema que nos toca hoy, que es la inteligencia artificial en la gestión documental. Voy a compartir. Antes de nada, quería hablar un poco de conocimientos básicos, ¿vale? ¿Cuánto sabemos? Se ve, ¿no? Un poco de conocimientos básicos de la parte de inteligencia artificial, ¿vale? La idea es, vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando la gestión documental en las empresas, aunque sí que es verdad que a día de hoy nos encontramos todavía con que las empresas les cuesta entrar en el mundo de la gestión documental. Hay empresas que te dicen que están en gestión documental, pero solo están guardando archivos en carpetas, nada más. Vale. La gestión documental va de más procesos. Vale. Bien, vamos a hacer primero un resumen de cuánto conocemos de la IA, ¿vale? Y a medida que vaya comentando, si queréis hacer preguntas, podéis levantar la mano. Vale. El ecosistema de inteligencia artificial, en el ecosistema tenemos tres grandes tipos. Tenemos los modelos, los prompts y los agentes, ¿vale? Vamos a ver la diferencia que hay entre todos, porque esta diferencia fue una evolución de la inteligencia artificial, ¿vale? Solo como información, que parece que vivimos con la inteligencia artificial toda la vida, el primer lanzamiento fue en el 2022, ¿vale? Llevamos casi 5 años, ¿vale? Y recién, prácticamente el último año, los 2 últimos años, fue cuando empezamos realmente a sacarle un partido, o empezó a ser más conocida para el resto de los mortales que no son programadores, ¿vale? Bien, ¿cuál es la definición de la inteligencia artificial? Resumen de diccionario, ¿vale? Es el conjunto de tecnologías que permiten que una máquina piense o actúe de forma similar como lo haría un humano, ¿vale? Como un asistente que aprende a ayudarte a tareas repetitivas o ayuda a tomar mejores decisiones con más velocidad y precisión, ¿vale? Inteligencias artificiales no hay una sola, ¿vale? Hay varias, cada una tiene un fabricante distinto.
Aquí ponemos los logos de los más conocidos, ¿vale? ChatGPT, Cloud, Copilot y Gemini, como le quieran pronunciar, de Google, ¿vale? ¿Cuál es la idea de la inteligencia artificial? Que vaya aprendiendo de los datos, tiene un machine learning, ¿vale? Que entienda el lenguaje natural, ¿vale? Tenemos dos opciones de lenguaje, que es el lenguaje natural, que es el que hablamos continuamente los humanos, y luego el lenguaje semántico, que es el que más o menos intentamos hablarle a la máquina para que la máquina comprenda mejor, ¿vale? Y luego, obviamente, interpreta los documentos o las imágenes que le vamos subiendo y proporcionando, ¿vale? ¿Qué es un modelo de IA? Bueno, el modelo es un motor que transforma una instrucción o un documento de entrada en un resultado inteligente. Cada modelo tiene capacidades, estilo y limitaciones propias. Igual que hablábamos antes de las marcas, ¿vale? Tenemos en el caso de OpenAI, que es el famoso ChatGPT, ¿vale? Tiene diferentes versiones. Tenemos que ChatGPT lo usamos generalmente, es el más generalista de todos, ¿vale? Lo utilizamos para redacciones, para análisis, para código. Tenemos el Cloud, ¿vale? El Cloud es el fabricante es Anthropic, tal vez es el que más se esté nombrando hoy en día. Anthropic es el que está haciendo muchísima fuerza, el que todo el mundo de programación y todo el mundo de automatismo se está tirando de Anthropic. Vale, esta inteligencia está diseñada para un razonamiento mucho más largo y el proceso de documentos y de desarrollo. Luego tenemos Gemini, que es de Google. Vale, este es multimodal, está integrada obviamente con toda la parte de búsqueda de Google. Vale, interpreta el lenguaje natural más hablado que escrito. Vale. Y luego tenemos otro más que es open source, es de código abierto, ¿vale? Llama 3 Mistral. Este no es tan conocido, pero en el mundo de la programación se está abriendo bastante mercado porque este lo puedes instalar en local, ¿vale? La ventaja de tener tu propia IA en local es que, a diferencia de las anteriores, y dependiendo de la suscripción que pagues, la información que subes, tu historial, lo que conoce de ti, se comparte o no se comparte, ¿vale? Entonces, cuidado con las cosas que subimos a la inteligencia artificial porque, dependiendo de la suscripción que tengamos, esa información se usa, ¿vale? Se comparte. En el caso de esta solución open source, algunos fabricantes de software están intentando integrar con la excusa o con la explicación de la privacidad y de que tus datos no se van a compartir, la inteligencia artificial en local, ¿vale? Obviamente, todo lo que instalas en local pues requiere de más recursos, requiere que sepas de infraestructura, depende que tengas servidores potentes, ¿vale? Porque al final todo esto consume muchísima energía, ¿vale? ¿Y qué es un prompt? Básicamente el prompt es lo que le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿vale? Es esa oración, esa frase que le pedimos para que ejecute algo, ¿vale? ¿Cuál es la idea del prompt? Que sea bastante específico, que lo preparamos un poco con un contexto de lo que le vamos a pedir, ¿vale? Que le digamos exactamente qué es lo que queremos que nos devuelva, sí, y luego a medida que vamos preguntando vamos afinando más esa consulta, ¿vale? Básicamente pusimos 4 ejemplos, tenemos en el caso de redacción. Escribe un correo formal para solicitar una reunión con el cliente sobre la renovación del contrato, ¿vale? El análisis, pues resumir 5 datos relevantes de mi informe. En el creativo, genera 5 ideas de nombres para una marca, ¿vale? O en el técnico, explica qué es una PRS con un ejemplo práctico. Vale, y ahora es donde empezamos a saltar de la parte del chatbot a la gente de IA, ¿vale? El chatbot es lo que acabo de nombrar ahora, es lo que estamos haciendo continuamente, ¿vale? Es lanzando un primer contexto para prepararla sobre lo que le vamos a hablar, hacer la pregunta, esperar la respuesta, volver a repreguntar, esperar otra respuesta y así sucesivamente hasta tener un resultado que esperamos o un resumen de resultados para poder trabajar sobre esas respuestas. ¿Vale? Básicamente responde, asiste y ejecuta. ¿Vale? El contexto es limitado, no actúa sobre herramientas externas y ejecuta tareas simples y concretas. ¿Vale? Todo lo que hagamos con un chatbot, ¿vale? Se va a ir guardando en nuestro historial. Digamos que la inteligencia artificial en un chat nos va a ir conociendo. ¿Vale? Se va a quedar con nuestro historial, va a saber y va a empezar a aprender nuestra forma de preguntar, nuestra forma de trabajar para poder mejorar a lo largo del tiempo. ¿Vale?
La diferencia de un agente, ¿vale? Que aquí hay bastante, quizá cambia mucho el concepto. El agente, lo leo rápido, ¿vale? Analiza, razona y toma decisiones, es proactivo, ¿vale? Tiene una memoria persistente y un contexto acumulado o no, que ahora lo explico. Se conecta con herramientas y sistemas y ejecuta flujos de trabajo complejos. Básicamente, los tres globitos que tenemos ahí abajo, que están unidos todos con flecha, esto es un bucle, ¿vale? Cuando le mandamos a un agente de inteligencia artificial una instrucción, antes de hacer nada, él piensa, revisa el historial que tiene, revisa los documentos que le subimos, revisa las herramientas y a partir de ahí empieza a actuar. Vale. Cuando actúa, no devuelve la respuesta al momento. La respuesta se la devuelve a sí mismo y vuelve a repensar y vuelve a recalcular. Es más, un agente es capaz de hacer pruebas sobre lo que desarrolló. Vale. Entonces, esto es muy interesante. Esta es la nueva IA. Vale. Llevamos lo que comenté antes, menos de 5 años de IA y evolucionó en este sentido. Es más, que luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, evolucionó hasta tal forma que un agente puede consumir 20 veces más recursos que un chat normal. Vale. Porque la gente va a entrar en bucle hasta que el propio agente decida que la respuesta que tiene que dar es la correcta y no tiene errores después de haber hecho todas sus comprobaciones. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos todos los agentes de una IA. Son 4 agentes. Vale, cuatro elementos del agente de IA. El primero es el loop, el bucle. Vale, esto es lo que acabo de comentar. Es un bucle en donde empieza pensando, actúa, observa, vuelve a pensar. Y es un bucle en donde él decide que la respuesta está lista para enviar al usuario. Vale, fijaros ahí en la descripción, el último renglón, sin loop es solo un chat. Vale, no es nada más que eso. En el caso del agente de IA, el segundo punto, el contexto. ¿Vale? Es la situación previa que le defines al agente. Aquí en el contexto es donde le decimos qué documentos tiene que utilizar antes de empezar a trabajar, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que no quiero que haga. ¿Vale? Toda la definición de ese contexto lo puedo programar en el agente antes de empezar a hacer mis consultas. ¿Vale? En el punto 3, la memoria. Vale, la memoria genera archivos persistentes donde guarda nuestro aprendizaje. ¿Vale? A diferencia del chat, el chat va guardando todo lo que nosotros vamos haciendo, preguntando y va aprendiendo de nosotros. El agente, le podemos decir que una vez que tenemos un agente perfecto que hace todo lo que quiero, deje de memorizar. ¿Vale? Deje de acostumbrarse a lo que estoy preguntando y no me haga más caso, que solo se dedique a hacer lo que lleva aprendido y nada más. ¿Vale? La ventaja, que luego lo veremos, es que no contamino a la gente con malas costumbres del ser humano. ¿Sí? Mi agente lo puedo compartir con otras personas y esas otras personas tendrán una forma de hablar distinta, una forma de escribir distinta, una forma de trabajar distinta y el agente no va a contaminarse con esa información de esas personas. ¿Vale? Entonces, importante, conseguí que un agente haga lo que quiero, me entrega la información perfecta, no lo toco más. Bueno. Y las herramientas, otra cosa que permite trabajar un agente que no lo tiene un chat normal, es decirle con qué herramientas quiero que se conecte para desarrollar, programar, hacer su trabajo y hacer sus pruebas de control. ¿Vale? Le puedo decir que conecte con correos electrónicos de Google, de Microsoft, que vaya a buscar APIs de terceros, que se conecte con base de datos, que se conecte con mi ERP, que haga todo lo que necesito para poder tener el resultado final. Pero es que además le digo, y para hacer tus pruebas vas a usar este recurso. Si tengo un entorno de pruebas, vas a usar estas direcciones, estas APIs, estas consultas, y una vez que tengas todo correcto, entonces trabaja sobre lo que esté en producción. Vale. Esto en un chat no se puede hacer. El chat solo responde a mis preguntas, nada más. Vale. Siguiente. ¿Qué está pasando en las empresas con la IA? Vale. El problema es que no sé si estáis recibiendo feedback o si veis LinkedIn. Hay muchos reels que están indicando que las empresas están despidiendo los perfiles más profesionales y más senior porque metes a un becario o pones un perfil junior y con la IA le va preguntando y va sacando el trabajo. Se están dando cuenta esas empresas que
prescindieron de los perfiles senior, de los que realmente saben hablar, saben programar y saben hablar con los clientes, ¿vale? Que lo que están haciendo con los juniors que no tienen experiencia es contaminar y emborrachar a la IA, ¿vale? Cada uno le pregunta de una forma distinta, cada uno le escribe de una forma distinta. Incluso me tiene pasado a mí de ver gente que cuando le estaba preguntando y veías la respuesta de la inteligencia artificial, no estaba claro que la inteligencia te estaba devolviendo una respuesta confundida porque lo habías mareado antes. Vale. O sea, si no son claras, no son definidas, si no se sabe preguntar, la inteligencia artificial deja de ser un recurso aprovechable y útil. Vale. Entonces, solución, agentes especializados con tareas concretas, con texto bien definido y sin memoria compartida entre usuarios. Vale. Otro problema, incremento de costes operativos. Vale. Las plataformas pasan de tarifa plana a pago por uso. Cuidado con la inteligencia artificial. Desde el mes pasado, en abril de 2026, todas las marcas y fabricantes de inteligencia artificial anunciaron que cambian su plan de suscripciones y ya no están, por decirlo así, subvencionados, ¿vale? Ahora los fabricantes quieren empezar a ganar dinero con esto, ¿vale? Si nosotros teníamos un chat que consumía unos pocos tokens y lo usábamos a título personal o a título, o sea, para trabajar, pero no era un gran consumo, si empezamos a usar agentes que hacen 20 veces más consumo de esos recursos, ¿vale? Obviamente los fabricantes pues necesitan pagar la electricidad y necesitan pagar a los empleados, y a los trabajadores y a las infraestructuras. Entonces, estos costes empiezan a cambiar, ¿vale? Si antes con una tarifa de 20 euros al mes podíamos consumir 3 o 4 personas, hacer consultas en el día a día, esto va a dejar de ser así y a lo mejor vamos a empezar a pagar 200, 300 o 400, ¿vale? Es más, se estaba hablando que incluso para universidades o grandes centros iba a haber cuotas de unos 20.000 al mes, ¿vale? Entonces, esto no deja de ser algo barra libre para todos, ¿vale? Ahora ya las empresas que realmente le saquen partido a la IA y que exploten al máximo van a poder justificar o rentabilizar la cuota que estén pagando de suscripción, ¿vale? Y ahora vamos directamente a la gestión documental. Vale, ¿cómo resuelve la gestión documental los problemas de la empresa? Vale. Si nos vamos a la gestión documental clásica, que para nosotros ya es un poco pasado, pero hay gente que todavía no tiene gestión documental, ¿vale? En la gestión documental tenemos estos ciclos de vida, ¿vale? Tenemos por un lado la captura de documentos, que es la entrada desde donde subimos o pasamos documentos al producto que tengamos contratado o comprado. Tenemos la extracción de los datos o lectura e identificación de los datos de un documento, la clasificación para poder identificarlo, categorizarlo por tipo, por departamento, por cualquier campo. Tenemos el archivo documental, que sería el archivo definitivo, donde vamos a alojar esos documentos. Y luego, por último, tenemos que tener siempre una opción de búsqueda rápida para poder localizar todo lo que tenemos en nuestro historial de gestión documental. Hasta aquí es una gestión documental como la conocemos a día de hoy, sin inteligencia artificial, sin chat, ni todo lo que estamos comentando. Vale. Vamos rápido a ver uno de los puntos de la gestión documental actual. Vale. Tenemos la captura, es el punto de entrada de documentos. ¿Cómo pueden subir o cómo puede capturar la gestión documental nuestros documentos? Pues a través de correo electrónico, de escáneres documentales, de impresoras virtuales, guardado manual, pinchando y arrastrando, ¿vale? Portales o formularios web, ¿vale? O integraciones con RP. Muchas veces los gestores documentales los configuramos para que se conecten al RP y obtengan los pedidos, las solicitudes de los clientes, las ofertas, para poder integrar en esos flujos de trabajo los documentos que tenemos internos. El siguiente punto, que es la extracción, ¿vale? Básicamente es documentos que ya tengan texto, leer ese texto, documentos que no tengan texto porque son imágenes o fotografías, intentar buscar texto en el documento a través de herramientas como OCRs, ¿vale? En el caso de la identificación y extracción de datos de los documentos, tenemos documentos que están estructurados y documentos no estructurados. Los documentos estructurados, que estos ya lo venimos hablando desde hace años con el tema de la factura electrónica, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el VL o Facturae, que son las facturas electrónicas. El VL es el más implantado en Europa, que seguramente con el tema de la ley CRE se unifique al formato VL.
Formularios normalizados, nóminas, recibos estandarizados, archivos EDIT, que son facturas también, o ficheros bancarios. En el caso de documentos no estructurados, pues son documentos como los conocemos a día de hoy, que pueden ser contratos, acuerdos, generalmente son PDFs o imágenes escaneadas, ¿vale? Currículums, expedientes, albaranes de proveedores, que es lo que más dolor de cabeza da a las empresas, ¿vale? Y luego correos electrónicos con todos los documentos, ¿vale? En el apartado de clasificación, la idea es, antes de poder clasificar, pues hay que hacer una limpieza y procesamiento de documentos, hay que homogeneizar datos, hay que hacer una división de documentos si corresponde, tenemos que extraer párrafos, tablas, imágenes, ¿vale? Tenemos que controlar duplicados de esos documentos, digamos, todo este proceso antes de decir qué hago con el documento o qué flujo lanzo, ¿vale? Y luego tenemos opciones de hacer clasificaciones automáticas dependiendo de los datos leídos y reconocidos del documento, o en algunos casos tenemos la necesidad de lanzar flujos de trabajo para que un usuario termine de validar, termine de corregir o le diga al gestor documental qué camino seguir con ese documento. En el apartado 4 y 5 ya los unificamos, archivo y búsqueda, ¿vale? En el apartado de archivo, nada. Una vez que el documento ya ha acabado su ciclo de vida, dónde se guarda, si es una versión nueva de otro documento que ya existía, si tiene que generar alertas, si hay que configurar una retención de ese documento, le puedo decir a los documentos que hay documentos que jamás se tienen que eliminar, que hay documentos que se eliminen automáticamente cada 5 años. Bueno, eso es un tema de reglas que se le configuran. Y luego tenemos el tema de seguridad por roles o por usuarios, que tiene que ser lo más granular posible, ¿vale? Hay un apartado que luego le vamos a ver también, que es el tema de los permisos y lo que es toda la normativa de guardado de documentos, ¿vale? Pero bueno, tenemos el siguiente, el último, que es la búsqueda, ¿vale? ¿Cómo están funcionando a día de hoy los gestores documentales? Pues a través de metadatos, o sea, buscar entre esos metadatos, o a través del full text, que sería toda la búsqueda, digamos, la búsqueda de cualquier palabra que esté contenida en el documento, no importa en qué orden, no importa en qué página. Bueno, todo eso está indexado en la base de datos del gestor documental, que nos permite localizar documentos y luego hacer búsquedas de búsquedas, hacer filtros de lo que ha encontrado. ¿Vale? ¿Qué problemas resuelve la gestión documental a día de hoy? Pues los costes de almacenamiento, tenemos los problemas de rendimiento, que ya los silos de información ya están aislados, un ciclo de vida eficiente de los documentos, hay una acumulación descontrolada de documentos y ahí justo es lo que comentaba antes, el gobierno del dato, ¿vale? Cada vez se habla más del gobierno del dato, quién es el propietario del documento, quién es el emisor, cuánto tiempo hay que conservarlo, con quién se comparte, ¿vale? Cada vez hay más, hay como una ISO, ¿vale? No es una ISO de verdad, pero hay un estándar internacional, ¿vale? De cómo debería ser el gobierno del dato en las empresas. El gobierno del dato y del documento en las empresas, ¿vale? Y luego riesgos de incumplimiento, ¿vale? Si tenemos documentos que no sabemos dónde están o que tenemos que subir a plataformas donde nos exigen cumplir con ciertos requerimientos, a lo mejor no lo hemos encontrado o lo tenemos perdido, ¿vale? ¿Y cómo la IA transforma todo esto que acabamos de hablar de la gestión documental? Pues en estos 5 pilares, vale, tenemos el primer pilar, OCR avanzado con IA. Antes habíamos hablado que si tenemos documentos escaneados o fotos, se intentaba a través de un OCR reconocer las letras, extraer el texto y convertir las letras en palabras, las palabras en renglones, los renglones en párrafos. Vale. Con la inteligencia artificial ya esto no pasa. Con la inteligencia artificial ya tenemos el OCR, que sí lo necesitamos, pero se analiza el texto que contiene ese documento para intentar saber qué tipo de documento es, qué estructura tiene y sobre qué contexto y significado está basado ese documento. En el punto 2 de clasificación automática, ¿vale? Aquí teníamos la interpretación del contenido, lo que comentaba recién, para categorizar los tipos, intentar identificar de qué documento se trata, si es un documento conocido y tienen su historial documentos similares, para poder hacer sin intervención humana esa clasificación. ¿Vale? Luego tenemos la extracción por comprensión, que eso luego lo vemos en el caso práctico también. Vale, intentar extraer los datos una vez que se identificó el documento para saber si es una factura, tengo que extraer las líneas, tengo que extraer los importes, tiene bases imponibles, tiene exentos, tiene suplidos. Vale, esto es un ejemplo que vamos a dar, pero luego cada casuística, cada documento tiene su casuística. Luego la opción de búsqueda semántica, lo que comentamos antes. En los buscadores convencionales de la gestión documental,
Podemos buscar por contenido del documento, palabras sueltas o por metadatos que contiene ese documento. Vale. En el caso de la búsqueda semántica es un poco el lenguaje natural. Vale. Aquí ya le podemos preguntar, le podemos solicitar resultados de documentos que tienen en su historial de sus archivadores. O incluso le podemos decir que ejecute fórmulas sobre los resultados. Le puedo decir, obténme todos los documentos de gastos que pasaron en Galicia, de todos los empleados, y luego me los sumas. ¿Vale? Eso un gestor documental convencional no lo hace. Y luego, flujos de automatización, lo mismo. A día de hoy tenemos flujos que ya existen, sí, obviamente existen. Los software sí que pueden tomar decisiones de qué camino siguen los documentos con el contenido y con los metadatos que tienen, ¿vale? Pero esos caminos con la inteligencia artificial se pueden automatizar, se pueden aprender y podemos llegar a decirle en muchos casos que ciertos condicionantes ya cuando los ejecute, que los resuelvan automático porque no hace falta mi intervención. ¿Para qué voy a tener que aprobar facturas de la luz cuando la factura de la luz todos los meses es de 300 euros? Vale, pues que lo aprenda, que lo apruebe solo. Le puedo decir que, ojo, si pasa del 50%, páralo y pásamelo a mí para que lo pruebe. Vale. Para explicar rápido los puntos, vale, el OCR avanzado con IA, tenemos análisis estructurado del documento, identifica secciones, encabezados, tablas, imágenes, firmas, comprensión semántica del texto, ¿vale? Entiende lo que significa. Procesamiento multimodal, combina lo que comentamos antes, texto, imágenes, ¿vale? Para un análisis completo y lleva a un aprendizaje continuo. Mientras más se usa, más precisión tiene en el reconocimiento y la extracción. Vale. Lo que comentábamos antes, el OCR tradicional, justo lo que comenté antes, simplemente extrae texto carácter a carácter para componer párrafos y renglones, ¿vale? En muchos casos, si queremos identificar documentos, si son documentos conocidos, podemos hacer plantillas fijas por coordenadas zonales. En otros casos, podemos decirle que indexe documentos porque conoce el historial y sabe más o menos de dónde le fuimos enseñando que estaban esos datos, ¿vale? Simplemente tiene, por decirlo así, una memoria de dónde estaba el dato cuando nosotros se lo indicamos la primera vez. Con el OCR con IA comprende el significado y el contexto del texto, identifica automáticamente el tipo de documento, extrae los datos, aunque el formato varíe, importante. Si tengo definido una plantilla de documento en mi proveedor o el que sea, me cambió el formato, tengo que rediseñar esa plantilla. Con la IA no. Vale. Aprende y mejora con cada documento procesado, procesa tablas, formularios y estructuras y detecta anomalías y errores. Vale. En la clasificación automática podemos tener un entrenamiento adaptado a cada empresa, tenemos clasificación multidimensional, lo que comentamos antes, dependiendo de lo que haya leído que siga un camino u otro, sin intervención manual en cada repositorio y reentrenamiento continuo. Esto es lo que comenté hace unos minutos. En la extracción inteligente, lo mismo, extracción sin plantillas fijas, lo que comenté, no hace falta en cada cambio de documento actualizar todas las posiciones de dónde está el texto en ese documento, ¿vale? Entidades nombradas y relaciones, identifica personas, empresas, fechas, importes. Podemos cargarle incluso a los gestores documentales los maestros de nuestro RP, ¿vale? Maestros de empleados, maestros de proveedores, maestros de acreedores, maestro de artículos, ¿vale? Y con todo eso él vaya identificando los documentos y cruzando datos con los maestros que le cargamos, ¿vale? Tenemos posibilidad de comprensión de tablas y estructuras complejas, ¿vale? Y luego validación automática. En el 4, búsqueda semántica, lo que comentábamos antes, ¿vale? En el título del ejemplo tenemos facturas con vencimiento en los próximos 2 meses de proveedores de Galicia, ¿vale? Si le pregunto esto escribiéndolo, es mucho más simple que ir a buscar documentos de tipo factura, que la fecha de vencimiento sea hoy más 60 días, que además el proveedor esté, la provincia o la comunidad del proveedor esté en Galicia porque quiero, o sea, es una locura. O sea, incluso a veces que exporto los documentos, o sea, exporto una búsqueda, genero listado, lo abro en Excel, lo vuelvo a filtrar para poder hacer todo esto, sumo columnas, vale.
Todo esto con el lenguaje semántico ya cambia, ¿vale? Ahora ya le podemos hablar o escribir a los gestores documentales para que nos devuelvan la respuesta, ¿vale? Tenemos la comprensión de intención, no de palabras exactas, ¿vale? Búsqueda sobre el contenido completo, detección de duplicadas o anomalías y chats internos sobre los documentos. Y flujo y automatización, el último, ¿vale? Flujos de trabajo basados por el contenido del documento, ¿vale? Para que decidas, de acuerdo a su contenido, qué camino seguir, detección de duplicados y errores, resúmenes automáticos y chat sobre los documentos, ¿vale? Y luego integraciones con sistema de negocio, lo que comentamos antes. Si lo conectamos a nuestro RP, a nuestro CRM, a nuestro gestor de proyectos o a cualquier otra herramienta que tengamos, ¿vale? Podemos hacer que ese agente de la inteligencia artificial, de la gestión documental, pueda interactuar con esa otra herramienta. Y en la práctica empresarial, pues tenemos que se aplica al sector legal, finanzas, contabilidad, recursos humanos, industria, logística. Vale, casi siempre en la parte legal tenemos temas de contratos o incluso sentencias, en finanzas y contabilidad, facturas y laborales, en recursos humanos. Bueno, recursos humanos es un apartado en donde ahora los gestores documentales están entrando mucho. Hay muchísima documentación de recursos humanos, es un departamento olvidado en las empresas, ¿vale? Y genera muchísima documentación y genera muchísimo tráfico de datos cuando, por ejemplo, nuestros empleados tienen que entrar a trabajar a la casa de nuestros clientes, ¿vale? A fábricas, a otras empresas, o incluso entrar en Seguridad Social o Hacienda, te obligan a pasarle toda la documentación antes para saber que el empleado está en regla si no puede entrar. Vale. Todo eso genera muchísima documentación. Y luego la parte de industria, bueno, toda la parte de albaranes, pedidos, gestión de proveedores, compras, evaluación de proveedores, cotizaciones de materiales. De eso tenemos bastantes implantaciones. Y la decisión estratégica. La IA ya no es solo tecnología, es una ventaja competitiva que se decide o se pierde. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en el segundo cuadro, ¿vale? La primera, experimentación, pruebas de concepto desconectadas del negocio, resultados difíciles de medir. ¿Qué tenemos? Una cuota, una suscripción de 20 euros que la compartimos entre diferentes compañeros y cada uno cuando lo necesita hace una pregunta y es lo único que usamos de la inteligencia artificial. Vale, estamos en proyectos piloto, estamos aquí en este momento, ¿vale? Tenemos casos de uso aislado con un ROI inicial positivo, pero no se puede escalar a otros proyectos, ¿vale? Todo esto obviamente va a cambiar con los agentes que comenté antes, ¿vale? ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por hacer la integración, ¿vale? Integrar la IA en procesos de negocio nuestros, de verdad, ¿vale? Y nos queda intentar sacar una ventaja competitiva de todo esto, ¿vale? Que seguramente, si nos vamos al cuadro 3 de integración, tengamos que subir nuestra suscripción, porque seguramente nos quedemos cortos con nuestros procesos, ¿vale? Pero luego ya pasamos al punto 4, que sería la ventaja competitiva. Realmente el coste que estoy consumiendo en la inteligencia artificial le saco partido o me genera más beneficio, ¿vale? Y tengo un ROI positivo. Genial. Vale. Pero a día de hoy, viendo las empresas como estamos en el punto 2. Vale. Y la IA como decisión estratégica de competitividad, ¿vale? La inteligencia artificial ya no es una cuestión únicamente tecnológica, ¿vale? Es una decisión de negocio que determina quién lidera el mercado y quién queda rezagado. Vale. Vale, aquí tenemos de diferentes características, lo que comentamos antes, ¿vale? Velocidad de decisión, escalabilidad sin coste marginal, gobernanza y compliance automático y seguridad y soberanía del dato. Bien, la próxima transformación que lideran las empresas, pues la idea es tener un 70% de tiempo, por ejemplo, un ahorro del 70% en el procesamiento de documentos, ponemos siempre facturas como ejemplo, ¿vale? Un 60% de reducción en el coste de archivo y recuperación, 4 veces más rápido en búsquedas documentales y un 95%, más de un 95% de precisión en la clasificación automática y en el reconocimiento de los documentos. Nada, y la última frase. Tu empresa ya tiene documentos, nosotros ponemos la inteligencia. La idea es ahora ver un caso práctico, lo vamos a hacer muy, muy cortito, ¿vale? Y como siempre usamos ejemplos de facturas, pero lo podemos llevar a cualquier otra tipología de documentos, nos da igual, ¿vale? Usamos facturas porque todos tenemos facturas sobre la mesa. Entonces,
Y bien, no sé si hay preguntas, Si hay alguna, si se entendió. Ah, sí. la pueden transmitirla también por el chat. Sí, o levantar la mano también y le damos... ¿Continúa la parte práctica o...? Sí. Si hay alguna pregunta, te interrumpimos. Vale. Bien, vamos a mostrar, esto es uno de los gestores documentales, hay muchos, si se está viendo, ¿no? Hay muchos gestores documentales, ¿vale? Nosotros tenemos este en concreto que lo tenemos vinculado a una inteligencia artificial, ¿vale? Para reconocimiento de los documentos, ¿vale? Nos da igual el gestor documental, nos da igual el modelo de inteligencia artificial, nos da igual si el modelo de inteligencia artificial está integrado o lo uso por fuera. Nosotros adaptamos todas las casuísticas de los clientes para que la mejor solución encaje en cada cliente. Vale. Esta es una de las aplicaciones. Vale, aquí tenemos, como comentábamos antes, diferentes formas de dar entrada a los documentos al gestor. Vale. Y lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a coger un documento cualquiera, creo que este es el último que tenía, y le vamos a dar a archivar, vamos a darle entrada al documento. A ver, lo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo a propósito a mano, porque si lo dejo todo en automático, digamos, que se descargue un correo en automático, que se suba, que se analice, que se extraiga el dato, que se extraigan las líneas, que se tome una decisión, no tiene gracia este vídeo. Voy a hacer una parte automática para que se vea algo. Vale, entonces, vamos a darle entrada a este documento y simplemente le damos archivar. Vale. Este documento desaparece de nuestra bandeja de entrada. Aquí básicamente, ¿qué significa esta bandeja de entrada? Pues sería la misma bandejita que tendríamos físicamente al lado, encima de nuestra mesa, o la bandeja de entrada del correo electrónico. Digamos, estos serían, por decirlo así, correos electrónicos sin leer. Me da igual, estoy haciendo un símil para que se entienda que son documentos que están ahí, que alguien los depositó o se depositaron solos. Vale. A lo mejor estos documentos vinieron de un formulario online que tenemos en nuestra web. Vale. No importa cómo entró aquí. Vale. ¿Puede darse entrada en automático? Sí. Vale. Pero ahora para el caso lo estamos haciendo mal. Vale. ¿Qué es lo que está haciendo este documento ahora al entrar? Está entrando en el proceso del procesamiento automático de la gestión documental. Si me voy a buscar, vale, fijaros, acaba de entrar la factura, pero todavía no tiene datos de fecha, de número. Vale. Lo va a generar ahora en unos segundos, ¿vale? Vamos a ver si aparece. Vale. Mientras tanto, voy a mostrar qué es lo que está haciendo por detrás, porque si no, no tiene gracia. Vale. Tenemos aquí, estas facturas se acaban de subir a esta plataforma, ¿vale? Esta plataforma va a identificar automáticamente, sin necesidad de enseñarle que aprenda nada, o sea, lo va haciendo todo reconociendo con el modelo que hemos creado. ¿Qué modelo hemos creado? Pues un modelo exclusivamente para reconocer facturas, ¿vale? En donde le decimos que ese modelo también tiene líneas de conceptos, que en las líneas de los conceptos se tienen que calcular los importes y las cantidades y que luego hay un pie de factura con una parte de impuestos, ¿vale? En este modelo, obviamente, no hay límite de modelos, ¿vale? Y los condicionantes le pones los que quieras, ¿vale? Aquí en la pantalla, así, ¿vale? Tenemos la factura, en donde están, fijaros que reconoce los códigos, las letras, las imágenes, los logos, y lo va haciendo campos, ¿vale? Y zonas de donde extrajo. Si pinchamos, por ejemplo, el número de factura, ¿vale? Fijaros que se pone en amarillito, o sea, la zona en donde está el dato, ¿vale? No le hicimos plantilla, no le hicimos coordenadas, no le dijimos nada, ¿vale? Si me voy al campo fecha de emisión, se va al campo de la fecha, ¿vale? Si me voy a los datos del emisor y del receptor, un segundito que va lento la pantalla de lo que estoy viendo yo, ¿vale? Si tenemos el desglose de los impuestos, ¿vale? También se va al desglose de los impuestos. Si tenemos la extracción de las líneas, fijaros que tenemos referencia, si tuviéramos órdenes, el concepto de las líneas de la factura, ¿vale? Lo hizo todo solo, ¿sí? Si vuelvo al gestor documental, vamos a ver si refresca, fijaros, ya actualizó todos los datos, ¿vale? Vamos a abrir el documento que tenía antes, este era el que acabo de subir, ¿vale? Aprobado automáticamente. Ahora muestro una tarea para que se vea algo, porque si no es todo en automático, ¿vale? Desde aquí, si le doy botón derecho, vamos a obtener los datos que extrajo, ¿vale? Tenemos estos datos que los extrajo de la cabecera, las líneas que acaba de extraer con toda la parte de referencia,
descripción, cantidades y precios, ¿vale? El precio que tenemos en el sumatorio de esta tabla, que es 363, coincide con la base imponible, ¿vale? Y luego tenemos por debajo el total de la factura. ¿Sí? Y el estado aprobado automáticamente. Todo lo que vemos en los gestores documentales se puede configurar. Ahora vemos estos campos, ¿vale? Pero mañana podemos ver menos campos, más campos, ¿vale? Todos estos datos indexados automáticamente del documento, ¿vale? Vinieron de la inteligencia artificial, vinieron del aprendizaje y del modelo que hemos creado, ¿vale? Y la toma de decisión fue en automática. ¿Qué tenemos dentro de estos ejemplos que hemos subido aquí para esta presentación? Pues la opción de las búsquedas que mostré antes, ¿vale? Estas búsquedas serían búsquedas por metadatos. La búsqueda habitual, la que comentábamos en la primera parte de la presentación de buscar sin inteligencia artificial. Aquí simplemente buscamos campos, palabras sueltas o rangos de números o rangos de fechas, ¿vale? Pero luego tenemos la posibilidad de buscar por texto semántico. Vale. Este mismo software, ahora le está cambiando la estética. Vale, aquí, por ejemplo, yo le pregunté, quiero un listado de todos los gastos del 2022, tanto yo, o sea, mis gastos. Vale, y me da todos los gastos que vienen de los tickets que he subido de mi control de gastos mensuales. Vale. Y luego le digo, ¿y cuánto es el total? Automáticamente él me suma los totales de todos los tickets que he pasado, ¿vale? Para que veáis un caso, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo el control de gastos de Nacho. Sí, a ver, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? Vamos a preguntarle, ¿cuánto es el total? Gastos. Muy bien, sí. Pues ahora lo que está haciendo es buscando entre todos los repositorios, entre todos los documentos que tiene. Obviamente va a tardar unos segundos, ¿vale? Es una IA que está integrada, es un contexto que está integrado dentro del gestor documental. Va a buscar una tipología de documento concreta que son los tickets y las facturas y todos los gastos. Y va a hacer un recopilatorio de esos documentos basándose en la fecha que le pedí y va a devolver todo o sea, el resultado parecido al mío. Vale. Pues llevas 1.000 euros gastados, ¿eh? Córtate un poco. Vale. Vale. ¿Esto qué me evita? Esto es... A ver, tardó unos segunditos, ¿vale? Pero esto lo que estoy haciendo aquí es evitando sacar listados de documentos, buscando por una persona, exportando un Excel, generando una tabla con la columna de los importes para hacer un total, digamos, todo eso al final, si solo quiero este dato, ya lo tengo. Bueno, me evito todo el trabajo posterior. Que luego quiero ir viendo documento a documento, pues tengo la opción de pedirle que me vaya descargando en un fichero comprimido, por ejemplo, todos los documentos, o hacer la búsqueda convencional. Voy viendo documento a documento y voy analizando lo que me interesa de los resultados que acabo de localizar. Vale. Bien, perfecto. Preguntas, en tiempo. Más o menos. Bueno, hay 35 personas ahí, o sea que seguro que alguna duda puede haber, alguna pregunta. Dejo de compartir. Vale. Sí, para que nos vean. Es el momento de levantar la mano o de escribir por el chat. A ver, de las cosas que ¿Entendió? se entendió perfectamente. De hecho, de las cosas más... O sea, la inteligencia artificial últimamente se habla mucho de ella y un poco para todo, ¿no? Pero este ha sido uno de los ejemplos más claros de la eficiencia que puede tener, los retornos que puede tener y cómo puede ayudarte de verdad, ¿no? Porque a veces se habla de inteligencia artificial quizá como un fin, ¿no? Tenemos que hacer algo con inteligencia artificial, Claro. más que como un medio para llegar a algo. Y en este caso, obviamente, no es un fin. Tiene inteligencia artificial porque te ayuda a reducir tiempos, reducir costes, ¿no? O sea, tiene una utilidad de por sí. Entonces, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho el caso práctico también, porque todo el mundo tiene facturas
todo el mundo tiene, ¿no? Todo el mundo tiene, bueno, mucha gente tiene tickets, todo el mundo tiene que gestionar documentación y... Lo podría haber hecho con nóminas también, Sí, sí, sí. pero al final... O con como temas de que- recursos humanos o lo que sea. Claro. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las facturas, cuando salga toda la parte del XY, que al final ya sí que tiene, Sí. ya tiene fecha, ¿vale? Y el tema del Verifactu, pues sí que va a haber una estandarización de la factura, ¿vale? El VL y el Facturae son formatos estándar que se diseñaron para intercambiar información entre programas, ¿vale? Entonces, ¿vamos a dejar de usar PDFs en los gestores documentales vinculados a facturas? No, no del todo, ¿vale? Que los gestores documentales tienen que entender las facturas en los formatos nuevos, que son facturas en formato electrónico. Sí, y ya lo hacen, ¿vale? Que te lo hacen visible y te lo dejan fácil para que tú decidas qué hacer con esa factura, también, ¿vale? Eso ya lo están haciendo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la comunicación entre programas y la forma en la que vamos a intercambiarnos esas facturas va a ser mucho más limpia y mucho más transparente, ¿vale? No va a haber errores de reconocimiento, no va a haber que escanear nada, no va a haber que subir nada a mano, ¿vale? Todos vamos a trabajar con el mismo formato. Pero luego tenemos miles de documentos que no. Por ejemplo, en el caso, el más concreto, el más difícil de analizar son albaranes, ¿vale? Los albaranes te vienen con valor, te vienen sin valor. Muchas veces nos encontramos empresas que hacen pedidos de material a una empresa, pero el albarán viene a nombre de otra, o viene como emisor otra empresa porque se está pidiendo a un grupo y el material lo envía una de las empresas del grupo. Las referencias que creas tú en tu programa de gestión no coinciden con las que te vienen en albarán porque el albarán viene con las referencias del fabricante. Entonces, o la conversión de medidas, ¿vale? Tenemos empresas más del sector del metal que a lo mejor piden kilos y vienen metros, piden unidades y vienen metros, o vienen kilos. Así que voy a pedir 3 metros de cadenas, pues no vienen 3 metros de cadena, ¿vale? 5 kilos de metal, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, esas conversiones, esa gestión de datos en el concreto de albaranes es compleja. Yo creo que es una de las más complejas. El resto de documentos son bastante estándar. Y voy a adelantarme a la pregunta que seguro todo el mundo tiene en la cabeza. ¿En qué tipo de costes nos estamos manejando? ¿O cómo es el modelo de negocio? ¿En base a software as a service o en base a un paquete? Sí, ¿O? todos los fabricantes, o al menos los que trabajamos nosotros de gestores documentales, todos tienen modo suscripción en la nube, ¿vale? Y tienen modo compra on-premise, ¿vale? Desde luego te ponen unos precios de compra en propiedad lo suficientemente altos como para que no te animes a comprarlo y te vayas a la nube, ¿vale? Es una forma también de que el propio fabricante controle las suscripciones activas y pueda decir de forma libre, pues tengo 5.000 clientes activos. Si tú vendes software en mi propiedad, el cliente se lo instala y luego no te paga mantenimiento, no puedes decir que son clientes activos. Bueno. En costes en... manuscritos, ahora lo comento. En costes de nube va generalmente por cantidad de gigas que quieras contratar y usuarios. Vale. Sí que es verdad que en todos los fabricantes las suscripciones, digamos, las cuotas anuales de suscripción, tienen integrado todos los módulos. Vale. Cuando tú lo compras en propiedad, cada módulo lo tienes que comprar. Vale. Y después, cuando estás trabajando en la nube, si quieres la parte de activar la inteligencia artificial, generalmente son, igual que hace la inteligencia artificial convencional, son tokens, ¿vale? Son documentos procesados. Aquí no hablamos de palabras, no, hablamos de documentos porque al final es lo que trabajan los clientes. Los documentos, hay proveedores que asumen que un documento tiene 5 páginas, hay otros proveedores que asumen... Por eso decía que nos adaptamos encontramos el producto que necesita el cliente, ¿vale? De todos los que tenemos en portfolio. Hay proveedores que, por ejemplo, asumen que un documento de media tiene 10 páginas, ¿vale? Cada proveedor lo contabiliza de una forma distinta, pero desde luego casi todos trabajan igual. Te venden un bono, un paquete de número de documentos o número de tokens a procesar y tú te los vas gastando a medida que los vas consumiendo y luego se van renovando. Pueden ser renovaciones anuales, pueden ser renovaciones mensuales o pueden ser bajo pedido, bajo demanda. Bueno, que te pasaste, te lo reseteo y empiezas otra vez con otro.
Por eso lo importante es lo que decías tú antes, es decir, al final lo importante de todo esto es que también nosotros entendamos realmente cuál es el proceso empresarial que realmente me va a aportar valor la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo que la inteligencia... Escríbeme un correo, haz una presentación, al final estamos basando mucho en eso, ¿no? Y al final lo que tenemos que es de alguna manera pensar cuáles de esos procesos que tenemos dentro de las empresas son relativamente críticos y cuáles de esos procesos, sumándole a lo mejor una posible solución de inteligencia artificial, en este caso con la gestión documental, pues valorar realmente que ese es el proceso donde yo tengo que emplear un poco y asumir el reto e invertir en ese proceso en concreto. Además, en vuestro caso, yo sé que vosotros no solo vendéis un paquete cerrado, por así decirlo, sino que tenéis la posibilidad de desarrollar y de integrarlo con el otro ecosistema digital que pueda tener la empresa. Eso también es muy flexible, porque alguna empresa se lo está pensando, ya, pero yo tengo no sé qué, no sé cuánto, y cómo se va a entender, ¿no? Con lo que vosotros me estáis hablando. Pues sí, nosotros tenemos esa pata de, sobre todo en Antonio, que somos integradores y aparte somos diseñadores también de soluciones ad hoc, un poco en función de las necesidades que tengamos. Nos basamos, como la solución que acaba de presentar Antonio, pero al mismo tiempo también desarrollamos soluciones también a medida un poco a el cliente, utilizando y un poco eso. ¿Le respondes a la pregunta de Javier? Sí. Bueno, le pregunto alto, pues alguien no la está leyendo. Pregunta Javier Inchausti, ¿qué grado de veracidad / comprensión tiene la conversión de albaranes o documentos manuscritos? Vale, a ver, hay dos tipos. Albaranes, lo que comenté antes. ¿Vale? Los albaranes son tal vez los documentos más complejos, ¿vale? Porque los albaranes pueden las referencias no existir en mi RP, los albaranes generalmente se reciben en un almacén, alguien les marca a mano lo que se recibió y luego ese documento se escanea y sube a administración, que es quien va a hacer todo el control. El documento viene sucio, viene arrugado, viene con tachones. Obviamente los OCRs, en los tachones no se puede hacer nada, por eso a la gente siempre decimos, si va a escribir sobre el documento, que lo escriba sobre zonas blancas. Los albaranes tienen otra casuística, que pueden venir, por ejemplo, números de serie. ¿Vale? Tenemos empresas que compran motores, que compran ordenadores, que compran pizarras. Todo lo que venga con número de serie viene en el albarán. ¿Vale? Esos números de serie generalmente lo que hace es que alteran el formato del albarán. Si tenemos una línea con 5 motores, si los siguientes 5 renglones son los números de serie de esos motores, no tenemos que contemplar el número de serie como un artículo más. Tenemos que saltar hasta encontrar otro artículo. Vale. Todo eso, la inteligencia artificial, obviamente lo intenta hacer sola, ¿vale? Y si el modelo detecta que esos renglones no cumplen el patrón de referencia, descripción y cantidad, entonces lo incorpora a campos nuevos, que le tenemos que decir sobre qué campos los quiero incorporar, o me los deja separados y no los contempla, ¿vale? Eso hay que enseñárselo también. Lo que comenté antes, o sea, cruce de referencias, descripciones, unidades, medidas, ¿vale? Luego, en la parte de manuscritos, la inteligencia artificial está mejorando el tema del reconocimiento manuscrito, ¿vale? Yo no lo voy a vender. Vale. Porque mi letra es como la de médico y no todas las letras son iguales, ¿vale? Sí que tiene que ir aprendiendo. Si es una letra más o menos legible, no tiene por qué ser un patrón concreto, ¿vale? Pero si la A se distingue que es una A, si la L se distingue que es una L, eso lo suele reconocer, ¿vale? Igual a todos los clientes siempre le decimos, probemos con tus documentos, ¿vale? Probemos con tus documentos y probemos con los diferentes motores que tenemos de ella. Desde luego, para reconocimiento manual no usamos OCRs. Vale. Se usa otro estilo de algoritmo para reconocer ese reconocimiento, vale. esa escritura. Vale. Pero ahí tenemos que probar con la letra de cada persona. Vale. Pero sí que ha mejorado. Ha mejorado. Antiguamente era inviable. O sea, aunque escribieseis muy bien, muy perfecto, y ahora mismo lo que dice Antonio, ahora mismo si realmente es legible, lo interpreta. Lo interpreta porque lo hemos visto, por ejemplo, sobre todo en notas de gasto, manuscritas y eso, y al final interpreta el gasto, interpreta el importe, interpreta... Muy bien. Bueno, ya que salimos, Javier, ¿alguna otra pregunta por ahí? Si no, en paralelo voy ligando con la pregunta anterior, con el tema del precio. Sí. Deciros, pero esto ya es en general,
que existen ayudas y subvenciones para digitalizar las empresas, por lo cual este tipo de proyectos, este tipo de, digamos, de transformación digital y de adopción de tecnología suelen estar subvencionadas en diferentes, por lo menos en Galicia, en diferentes sitios donde ir, relacionados con inteligencia artificial, que están las ayudas de IGAPE, que, bueno, cerraron ahora es decir, se convocaron en enero, pero posiblemente el próximo enero vuelvan a convocarse porque ya llevan 2 años convocándose, por lo cual podéis ir trabajando, pensando y plantearos el solicitar esa ayuda en enero, sino también ahora en junio van a abrir la convocatoria también de IGAPE de ayudas a la digitalización, que también subvenciona proyectos de transformación digital. Entonces, bueno, también decir un poco, como antes hacía la pregunta del coste, pues también ahora hago la respuesta en cuanto a que hay una financiación pública, los fondos públicos que se pueden utilizar para este tipo de actuaciones. Nada, la puntilla que quería decir. Porque sé que la tecnología no es tan limitante, porque últimamente la tecnología existe y es cuestión de cogerla, por así decirlo, pero sí que la parte económica a veces me dicen, no, pues, es que cuánto cuesta tal. Bueno, pues ahora es una excusa un poco, ya es menos excusa porque efectivamente hay estos fondos. Bueno, lo que comentábamos antes, volviendo al tema del aprendizaje o la comprensión, ¿vale? Lo que comentábamos. Al final son las gentes. Como empecé la charla comentando, a la gente hay que enseñarle, a la gente hay que darle instrucciones, ¿vale? Por eso muchas veces tenemos que, si los modelos genéricos de reconocimiento de documento no funcionan, no cometen errores, hay que enseñarle y hay que explicarle qué es lo que quiero que haga, qué es lo que no quiero que haga. Y de eso va la inteligencia artificial. Muchas veces la gente piensa que la inteligencia artificial es soltar todo y que me lo hagan automático. Bueno, hay que aprender. O sea, hay que aprender a pedir las cosas, hay que aprender a decir qué quiero, qué no quiero, y ella tiene que aprender de lo que nosotros la alimentamos. Claro. Si no hay ninguna pregunta mayores, bueno, yo sé que estáis a disposición de todos ellos para si en otro momento quieren hacer una consulta igual más concreta de la empresa que no quieran hacer ahora en público. Sí, sin duda, sí. Bueno, pues eso, a vuestra disposición. Este taller, por así decirlo, está siendo grabado. Luego os lo enviaremos para que lo podáis también bueno, redireccionar o enviar a cualquier persona de vuestra empresa o contacto que creáis que pueda ser interesante, incluso clientes, porque al final hacer la cadena de cliente, proveedor, empresa es lo que, ¿sabes? Al final genera también eficiencia en todos. Y poco más. El otro día estaba en una jornada en Santiago también sobre inteligencia artificial y había una persona que decía, es que ahora una empresa no se plantea el coste de la luz, ¿no? Sabes que es un coste que va a tener la empresa, es un coste estructural y que me sirve para producir, para vender, para tal. Decía, pues en poco tiempo, y si no hace poco tiempo, las empresas deberían empezar a pensarlo ya, lo que son este tipo de herramientas, basadas en inteligencia artificial o no, pero estas herramientas de digitalización que te permiten ser más eficiente, más productivo, más eficaz, llegar más lejos, vender mejor, pues tiene que ser algo que con un coste u otro, pero que tendrás que ir adaptando a la empresa, porque si no llegas a gastarlo. Así que, bueno, no sé qué una cuestión más o lo dejamos aquí. Bueno, a mí, si me permites en esto que estás comentando, yo estoy de acuerdo. Creo que va a ser más qué IA o qué herramienta elijo a si la duda es si puedo pagarla o no, porque igual lo que no puedes pagar es no usarla. No creo que sea un problema hoy por hoy de coste realmente estas herramientas. Creo que es más un problema para el que no sabe a qué herramienta me dirijo. Pero yo no tengo ninguna duda de que esa herramienta la tienes que tener. Como hoy tienes un Word, una Excel, es decir, mucho más entrenada, como si fuera un niño pequeño, hay que empezar. Pero yo creo que la barrera es más la de qué herramienta, porque cada semana está evolucionando el modelo. Cuando Claude va por delante, resulta que Gemini le adelanta luego un ChatGPT. O sea, igual hay que esperar un momento en que se fusionen todas o vengan las chinas y sean gratuitas. Pero no creo que ahora mismo nos podamos permitir el lujo de no utilizar la herramienta IA, la que sea. Y mucho menos si estamos hablando de 18, 20 dólares o euros al mes. Yo creo que ninguna empresa puede permitirse ese lujo. Y un consejo para eso que acabas de decir, que la gente coja las suscripciones mensuales, no las anuales, porque como acaba de decir Jorge, al final esto avanza tan rápido que al final muchas veces pago una suscripción anual y esto a lo mejor al mes ya he pagado y al final tengo que contratar otra, ¿no? Entonces, la clave ahora es ir probando, ir conociendo, ir sabiendo y sobre todo ir entendiendo cuál es aquella que me va ofreciendo un poco más de
bueno, de recursos, de valor que mejor se adapta, ¿no? En ese sentido. No deja de ser pensar como se ha pensado siempre en la empresa. ¿Qué Sin duda. procesos tengo en la empresa Sin duda. que pueden ser optimizados con qué herramienta? ¿Cuál es la que mejor se adapta? Igual no tengo que optar por ChatGPT o por Gemini, igual tengo que tener los dos, porque las funcionalidades que pueda tener igual Gemini para imágenes, para presentaciones, son mucho más potentes en un momento determinado, usualmente, que las que pueda tener ChatGPT. Pero yo creo que ahora mismo la duda no es si sumo IA o no sumo, sino cuál sumo o cuáles sumo. Sí. Y hacer quizá también un análisis en paralelo al tipo de datos que tenemos, cómo tenemos estructurada la información en la empresa, porque al final la IA va a valer, te va a ayudar tanto como sobre la información que aprendas, sobre los datos que tú tengas, cómo los tienes estructurados y demás. Para eso está muy importante este tipo de gestores documentales. Sí, claro, es la clave. Bueno, Natalia dice, muchas gracias, información muy valiosa. Nada, gracias a vosotros por el interés y por asistir al taller y por ganar tiempo, es decir, perder tiempo, ¿no? Porque estamos ganando tiempo en este tipo de cuestiones, estamos invirtiendo en conocimiento. Pues nada, tampoco vamos a alargarlo mucho más. Lo dejamos aquí, lo dicho, estará grabado. Si queréis contactar con alguno de los ponentes o conmigo, encantado. Y nos vemos en los siguientes talleres. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Ya, voy a arreglar el evento.